Muy buenos días, hoy es lunes 13 de julio de 2026. Soy Alberto Montoya y los saludo a nombre de Omar Patiño, titular de este noticiario. La autopsia concluye que el mexicano Lorenzo Salgado fue asesinado, es decir, no provocó a los agentes del ICE. En Irán, mientras Teherán dice que el estrecho de Hormuz está cerrado, Washington dice lo contrario. El caso es que la guerra se ha retomado. En Bangkok, una tragedia. Arde una discoteca, un centro nocturno y hay al menos una treintena de muertos. Esto es 360, primera edición. Comenzamos. .360, primera edición, con Omar Patiño. Muy buenos días de nuevo, ¿qué tal su fin de semana? Ya tenemos semifinales, Francia, España y Argentina, Inglaterra, van a estar de lujo, son mañana, martes 14 de julio y después la final el próximo domingo. ¿Qué tal? Ya están sus hijos de vacaciones, ya los va a tener ahí dando lata. Pues hay que aguantar porque son 2 meses de vacaciones de verano y porque usted lo pidió, ya los tiene ahí en casita y si se tiene que ir a trabajar, pues hay que encargarlos con la persona que le ayuda, con la abuelita, con el abuelito, en fin, van a ser unas vacaciones de verano muy buenas para todos, excepto para los padres de familia. Vamos a la primera nota. Fíjese que la autopsia en Houston, en el condado de Harris, en Estados Unidos, concluyó que el mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a mansalva. Eso dice la autopsia. Las cámaras, el movimiento social que se ha dedicado a reclamar justicia para el mexicano que tenía 35 años viviendo en Estados Unidos, ciertamente de indocumentado, muestran que es falso el argumento de los agentes del ICE que dicen que quiso atropellarlos cuando le marcaron el alto para solicitarle sus documentos y que demostrara su estancia legal en Estados Unidos. Es decir, este caso comienza a convertirse en emblema, en un tema que dará mucho de qué hablar y sobre todo cuando se aproximan las elecciones de noviembre próximo, donde Donald Trump podría perderlo todo. Vamos a la información. El asesinato de Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE desató una nueva jornada de protestas contra la presencia de agentes migratorios en la ciudad de Houston, Texas, luego de que se confirmó que la causa de muerte del mexicano fue por un balazo en el tórax. De acuerdo con el dictamen forense emitido por el condado de Harris, la causa de muerte del migrante Lorenzo Salgado Araujo fue por un disparo directo en el torso, por lo que sí se trató de un homicidio. La revelación ha detonado el enojo social, además de exhibir una vez más la violencia de la ofensiva antimigrantes del presidente Donald Trump. Hoy estamos aquí para exigir justicia para Lorenzo Salgado Araujo. Estamos aquí para exigir justicia para todas las víctimas del ICE. Estamos aquí para exigir justicia para todas las personas que permanecen detenidas sin una defensa adecuada de sus derechos civiles. Y estamos aquí para exigir justicia para la familia de Lorenzo Salgado Araujo. ¿Cuántas personas más tienen que morir a manos de ellos para que, como sociedad, decidamos actuar y digamos que ya es suficiente? Pese a que el Departamento de Seguridad Nacional ha alegado defensa propia por parte de los agentes, organizaciones como la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos obtuvieron videos clave de las cámaras de seguridad que demuestran que vehículos sin placa persiguieron y le cerraron el paso al automóvil que conducía Lorenzo Salgado, quien fue abatido al descender de su unidad. Medios como The New York Times han revelado que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, inicialmente buscaban a otras personas.
Su objetivo eran 2 ciudadanos guatemaltecos, uno de los cuales, según los agentes migratorios, se encontraba en la camioneta que conducía el mexicano Lorenzo Araujo, aunque más tarde se aclaró que esto fue una acusación infundada. Tras el dictamen forense, los familiares de la víctima han solicitado a la Policía Metropolitana de Houston, Texas, realizar su propia investigación. ¿Qué le parece este tema del maltrato, del hostigamiento, de cómo desde que Donald Trump regresó, de hecho desde el anterior periodo cuando fue presidente de Estados Unidos, se ha intensificado el odio, podríamos llamarle xenofobia realmente, clasismo, en contra de los latinos, pero especialmente en contra de los mexicanos. Esto no es cualquier cosa, el movimiento social está creciendo y lo estamos viendo aquí en pantalla. El movimiento social, las protestas, la molestia, el hartazgo de la comunidad latina, principalmente ahí en Harris, en Houston, está creciendo y se le puede salir de control al señor Trump, de por sí ya tiene infinidad de problemas. Pero permítame decirle lo que sus hijos han estado publicando en sus redes sociales. Son mensajes conmovedores y que llaman a la reflexión. Dice uno de los mensajes publicado por Ron Salgado, uno de los 2 hijos que han estado dando la cara en conferencias de prensa, en diversas entrevistas a los medios de comunicación en Estados Unidos. Dice: a pesar de que el Departamento de Seguridad Interior, DHS por sus siglas en inglés, alegó defensa propia, la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos obtuvo videos clave de cámaras de seguridad que muestran cómo vehículos sin placas persiguieron y cerraron el paso a la van de mi padre, quien fue abatido al descender de su vehículo y quien solo quería trabajar. Incluso circulan videos, ahí estamos viendo a Lorenzo Salgado, de cómo sale muy temprano de su casa, prácticamente de madrugada, echa a andar su camioneta, como se dice coloquialmente, la pone a calentar. ¿Quién no ha hecho? Todos hemos hecho eso en las mañanas. Se mueve ahí alrededor de la camioneta, mueve algunas cosas, abre una puerta, regresa, se sube a esta y se va, sin saber que no iba a regresar, con vida, que esa mañana los agentes del ICE, los agentes de migración, iban a acabar con su vida, pues en esta tendencia, en esta corriente de maltrato, insisto, de hostigamiento hacia la comunidad latina. Y ahí estamos viendo en estas imágenes cómo incluso estadounidenses participan, porque ya están hartos. Recordemos lo que pasó también en Minnesota, en Minneapolis, a principios de año, que no les importó a los agentes del ICE y acabaron con la vida incluso de 2 compatriotas, argumentando lo mismo que en este caso, diciendo que cuando se le hizo el alto al conductor, en este caso, en el caso de Minneapolis, fue una mujer, 2 mujeres, si mal no recuerdo, que no se quisieron detener y que trataron de atropellar a los agentes del ICE y en ese momento abrieron fuego. Repito, incluso en contra de sus compatriotas. Pues, ¿qué se esperan o qué esperamos los latinos, los mexicanos, que pues la mayoría de las veces no se van por gusto, Déjeme decirle, la mayoría, si no es que todos los mexicanos que están en Estados Unidos, pues es que están buscando una oportunidad que aquí en su país se les niega. Son trabajadores del campo, son gente, la mayoría, pues que vive en comunidades abandonadas donde la esperanza de progreso realmente es nula o mínima. Pues, ¿qué dicen? Pues me voy, no importa el riesgo que tenga que correr al cruzar el monte, al atravesar el desierto, donde muchas de las ocasiones pues pierden la vida porque los coyotes, como se les llama coloquialmente, o los traficantes de seres humanos, pues los abandonan, y sobre todo cuando ven que la policía está cerca, cuando están a punto de detenerlos, cobardemente los dejan ahí pese a que les cobran una fortuna. Yo recuerdo que en la década del 80, costaba $800,000 cruzar la frontera, ahora cuesta hasta $10,000. $10,000, es decir, cerca de $200,000 pesos, que no es cualquier cosa. Los migrantes tienen que
endeudarse, pedir prestado para poder pagar después en abonos cuando ya tengan trabajo en Estados Unidos. Otro de sus hijos publica en Facebook: éramos su orgullo y alegría, él era nuestro, trabajando largos días para darnos la libertad de seguir una educación. Él dijo que nunca quería que fuéramos como él, trabajando al sol, trabajando de parto de espalda, así dice la traducción, lejos de casa. Quería que tuviéramos trabajos en interiores, es decir, en oficina, para que no tuviéramos que trabajar tan duro como él, un hombre con educación solo de nivel secundaria. Siempre quiso que siguiéramos avanzando en el aula, en las clases, por supuesto, en su carrera. Recompensó las sobresalientes ganadas, se refiere evidentemente a los éxitos que tuvieron sus hijos, con dinero y videojuegos, porque sabía que buenas notas, es decir, buenas calificaciones, significaban un buen futuro, un buen trabajo, movilidad ascendente. Junto con la educación nos inculcó una ética de trabajo legendaria para hacer el trabajo. No es justo que lo hayan matado, realmente lo extraño. La verdad es que son mensajes conmovedores y que llaman a la reflexión. Como todas las mañanas, ¿qué le parece si nos envía sus mensajes de todo lo que quiera pues ver en esta pantalla, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que le desagrada, por supuesto? Envíenos sus mensajes por WhatsApp. Le doy el número, permítame un segundo, 55 45 27 60 94. Ahí nos puede enviar todo lo que le acabo de mencionar, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le desagrada, lo que quisiera ver, los temas que quisiera que abordáramos, algún reportaje especial, alguna noticia, con todo gusto en el número telefónico que le acabo de dar. Y a mis redes sociales me encuentra en X como @AlbertMontmex, en TikTok, en Instagram y en Facebook como Alberto Montoya. Y mire, vamos a cambiar de tema porque en Oriente Medio las cosas se están poniendo muy calientes. Resulta que presuntamente el hijo de Ali Jamenei, quien fue sepultado el fin de semana, apareció supuestamente, y le digo supuestamente porque nadie lo ha visto, Nadie sabe si realmente está vivo, nadie sabe si resultó herido, como algunas versiones lo han dicho, durante el ataque aquel en el que murió su padre, precisamente, quien le digo, acaba de ser sepultado este fin de semana, 4 meses después de haber muerto en un ataque de Estados Unidos y de Israel. Pues resulta que presuntamente Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, quien es el líder supremo actualmente, heredó el cargo, pues el fin de semana emitió un mensaje, y reitero, quiero subrayarlo, nadie lo ha visto, un mensaje por Telegram en el que dice que quienes mataron a su padre lo van a pagar muy caro y que la venganza es necesaria. Así lo dice, ahí se lo dejo, se lo informo. Realmente, insisto, nadie lo ha visto. Pero bueno, en el tema actual es que mientras Irán dice que el estrecho de Hormuz está cerrado y que incluso, lo cual no parece un disparate, el estrecho de Hormuz vale más que 1000 bombas atómicas, así lo dice Teherán. Washington, por su parte, dice pues, que no está cerrado, que las embarcaciones siguen transitando por ahí. Vamos a la información. Una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente socava las esperanzas de paz entre Estados Unidos e Irán, además de reanudar la preocupación por la estabilidad económica mundial debido a que se ha vuelto a ordenar el cierre del estrecho de Hormuz por parte de las fuerzas islámicas. La jornada de ataques cruzados inició luego de que Irán disparó contra un buque que no siguió su ruta trazada en el estrecho de Hormuz. Las fuerzas estadounidenses respondieron con cerca de 140 ataques contra diversos objetivos en Irán durante todo el fin de semana, mientras que el presidente Donald Trump aseguró que tiene un arsenal listo para destruir a Irán si cumple sus amenazas contra Estados Unidos.
Juramos vengar la sangre derramada de ustedes y de todos los mártires de estas dos guerras. Cobraremos venganza contra esos asesinos criminales y deshonrosos. Esa venganza es la voluntad de nuestro pueblo y, sin duda, se llevará a cabo. 1000 misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán, y miles más se lanzarán inmediatamente si el gobierno iraní cumple su amenaza, pronunciada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, a mí. Ya se han dado las órdenes. Y el ejército estadounidense está listo, dispuesto y capacitado durante un año, con posibilidad de prórroga, para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán. Alabado sea Alá. En represalia, Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, el paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, que incluso han declarado más importante que su programa nuclear, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había tránsito libre por esta vía. Esto tras delimitar una ruta cerca de sus costas, un corredor de navegación desde el cual controla el paso marítimo estratégico, bajo la amenaza de atacar a cualquier embarcación que no cumpla sus indicaciones. La Guardia Revolucionaria iraní también lanzó misiles y drones contra sus vecinos en el Golfo Pérsico, como Kuwait, Bahrein, Qatar e incluso contra Omán. La reanudación de las hostilidades socava el acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, firmado el pasado 17 de junio, con el cual ambas naciones se habían comprometido a 60 días de tregua que no se cumplieron. ¿Qué le parece? El tema está enredado, ¿eh? No es fácil. No es fácil para Donald Trump, quien dijo que en 3-4 días iba a resolver el tema. Ya lo vimos que no. O sea, él creyó que Irán era, no lo sé, un país. Fue un mal cálculo. Increíble que la potencia estadounidense, el país que se supone más poderoso del planeta, pues pensó que iba a ser Venezuela, que llegó, se llevó a Nicolás Maduro una madrugada de enero, se llevó a la esposa también y ya lo tiene en Nueva York. No, no, señores, aquí no estamos hablando de Venezuela, ¿eh? Estamos hablando del país que promociona, que patrocina, que financia a los grupos terroristas de la región. Entonces, imagínense ustedes, son 7 grupos terroristas, ya lo dijo incluso en reiteradas ocasiones el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presumiéndolo, alardeando, tenemos 7 frentes abiertos. Pues sí, esos 7 frentes abiertos son los que ahora se le están complicando o están haciendo que se complique el tema de Irán para Washington. Y mire, fíjese que el Reino Unido designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto acaba de suceder hace unas horas. Gran Bretaña invocó nuevos poderes de amenaza estatal después de identificar amenazas e intimidación vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán en suelo del Reino Unido, con violaciones que conllevan hasta 14 años de prisión. Gran Bretaña ha designado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán bajo la nueva legislación de seguridad nacional, lo que convierte el apoyo a la organización en un delito penal. Y se informó esta mañana en diversas agencias internacionales de noticias. La ministra de Seguridad, Angela Eagle, dijo en una declaración escrita al Parlamento que las autoridades británicas habían identificado actividades vinculadas a la Guardia Revolucionaria que implicaban amenazas a la vida e intimidación en suelo del Reino Unido. Ahora es ilegal invitar a apoyar a la Guardia Revolucionaria. Escuche, hasta eso es delito ya, invitar a apoyar a la Guardia Revolucionaria, expresar públicamente puntos de vista de apoyo, ayudarlo a llevar a cabo actividades relacionadas con Gran Bretaña o aceptar beneficios materiales proporcionados por la organización hoy calificada como terrorista. Esto que le acabo de informar podría estar relacionado, de hecho, está relacionado con el anuncio que le acabo de decir del hijo de Ali Jamenei, quien dice que va a cobrar venganza por la muerte de su padre.
los países pues están empezando a tomar previsiones. Y una de estas es lo que le acabo de informar, designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. Ahora, por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores Houthi en Yemen anunció que el régimen de Arabia Saudita ha declarado la guerra y, ojo, debe asumir toda la responsabilidad y lo que esto signifique, ¿eh? Asimismo, afirmó que el régimen saudí o de Arabia Saudita ha trabajado en los últimos años para intensificar el bloqueo y librar una guerra económica integral en un intento por someter al pueblo yemení al servicio de los sionistas. Los hutis acusan a Arabia Saudita de atacar el aeropuerto de Saná para bloquear un avión iraní. Funcionarios hutis afirmaron que los ataques alcanzaron las pistas del aeropuerto citado, el de Saná, y advirtieron que el ataque puso fin a un periodo de desescalada. Y Riad no ha confirmado su participación. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Pero el tema, como le digo, en Oriente Medio se está complicando cada vez más. En lugar de resolverse, esta tregua que alcanzaron, que había sido de un mes, en un principio se dijo que iba a ser de un mes entre Irán y Estados Unidos, no se cumplió, ¿eh? Los ataques seguían, ciertamente esporádicos, pero había. Que Irán atacaba una embarcación, que Washington contestaba y que Irán volvía a atacar, hasta que Donald Trump, ya lo conocemos, su forma de gobernar. Después de que Irán atacó bases estadounidenses en la región, en Kuwait y en Bahrein, pues Donald Trump dijo, ya basta, ya. Se acabó la tregua, estamos de nuevo en guerra y la respuesta puede ser, como ha dicho ya varias veces, contundente. Israel, por cierto, déjeme decirle que en octubre, el 27 de octubre, va a ir a elecciones generales. Y aquí se puede definir el futuro. ¿Qué digo el futuro? El presente de Benjamín Netanyahu, ¿eh? Ojo, ya faltan, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, en 3 meses son las elecciones. Hay que estar atentos a lo que suceda en Israel. Vamos a cambiar de información. La tragedia por estos 2 terremotos consecutivos en Venezuela crece todos los días. Es una tragedia, un drama. Los mexicanos, como siempre, ayudando, el grupo de rescatistas, los topos, que nacieron en el sismo de 1985 en México, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid fue rebasado, como sucede generalmente, ¿eh? No se trata nada más de decir fue rebasado. La mayoría de las veces la respuesta de los gobiernos en cualquier país, generalmente, es muy pobre, no se dan abasto y pues tiene que salir la sociedad civil a dar la cara, a trabajar, unidos de la mano, hombro a hombro, a buscar víctimas, a buscar sobrevivientes, que sucede generalmente los primeros días. Bueno, pues déjeme decirle que ya son 4,300 los muertos. Vamos a la información. En Venezuela, el número de muertos por el doble sismo que golpeó al país el 24 de junio aumentó a 4,333. Los heridos llegaron a 16,740 y 6,462 personas fueron rescatadas con vida según cifras que hizo públicas el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El líder parlamentario aclaró que 315 personas no han podido ser identificadas, lo que representa el 7% del total de personas fallecidas. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas asegura que hay al menos 50,000 personas desaparecidas luego de los sismos. De acuerdo con Rodríguez, en los campamentos improvisados viven más de 19,000 damnificados y afirmó que el gobierno planea reutilizar gran parte de las más de 1 millón de toneladas de escombros en proyectos de reconstrucción. Además, desmintió los informes que indicaban que este material sería arrojado al mar. Ahí hay 1,280,000 toneladas de escombros. Bajo ningún concepto, ni nosotros, ni los expertos internacionales que convocamos para que nos ayudara con el tema de los escombros, se nos va a ocurrir la peregrina idea de lanzarlos al mar. Pero esa barbaridad de los pocos países del mundo
que respetan a la fauna marina y que tienen prohibido las pescas que son atentatorias contra la fauna marina, está Venezuela. Mientras tanto, los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras. La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió al rey Carlos III que libere el oro de las reservas internacionales de Venezuela que se encuentra retenido en el Banco de Inglaterra para poder usar estos fondos para enfrentar esta crisis. La presidenta envió una carta, creo que hoy está enviando una carta al rey de Inglaterra y también está enviando cartas a otros países donde se encuentran activos retenidos por parte que pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente retenidos, a los efectos de que ese oro pueda, a través de un fondo directo, pueda ser solamente dedicado para el proceso de reconstrucción. El gobierno venezolano rechazó la posibilidad de que Colombia lidere la reconstrucción de las zonas afectadas, como propuso el presidente electo de ese país, el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Por su parte, el agrupamiento mexicano Yumare, integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, concluyó su misión humanitaria en Venezuela, donde colaboraron con la recuperación de 92 cuerpos y el rescate de 2 personas con vida. La misión Yumare estuvo conformada por 264 elementos de la defensa y 18 binomios caninos. Además de las labores de rescate, México envió a Venezuela más de 70 toneladas de ayuda humanitaria, se instalaron 8 plantas de energía y se realizó una cirugía de emergencia a un militar venezolano dentro de un quirófano móvil. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en 360, primera edición. Ya regresa 360, primera edición. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Garden Santa Fe cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos. Y mire, para continuar con el tema de los sismos, de los terremotos, de esta tragedia en Venezuela, de nuestros hermanos venezolanos, permítame presentarle la siguiente información. Ahora resulta que, como se dice coloquialmente en México, después del niño ahogado quieren tapar el pozo. Pues el gobierno de Venezuela, de Delcy Rodríguez, anuncia que las nuevas construcciones, las nuevas edificaciones, los nuevos inmuebles, las nuevas licencias para construir, se van a otorgar solamente si se comprueba, si se muestra, si se demuestra que el material que se va a utilizar y que los planos arquitectónicos, estructurales, de ingeniería, son resistentes, es decir, que van a aguantar más que los actuales, porque se derrumbaron como naipes, unas escenas dramáticas. La información la tiene mi compañera Carmen Ramos. Establecidos que van a ser unifamiliares o bifamiliares. En este momento nosotros nos encontramos ya con expertos de estudios de suelo, de subsuelo, ubicando los espacios donde vamos a construir nuevas viviendas y ciudades antisísmicas. El gobierno venezolano, en conjunto con las Naciones Unidas, puso en marcha el programa Venezuela Renace para construir viviendas antisísmicas. La iniciativa busca hacer frente al déficit habitacional y urbano provocado por el reciente doble terremoto, el cual dejó un saldo cercano de 18,000 personas desplazadas. Se trata tanto de afrontar las repercusiones inmediatas en la salud como garantizar que no se produzca una crisis sanitaria secundaria. Y luego, por supuesto, se pasa de esa fase a lo que espero sea la fase de recuperación y reconstrucción. Antes de poner en marcha el programa, se ha solicitado apoyo a especialistas de países con alta tradición sísmica, como Japón, Perú y Chile, para evaluar la estructura de los edificios afectados y diseñar las nuevas construcciones. Las escenas observadas tras el devastador doble terremoto que sacudió Caracas y La Guaira ofrecen una respuesta inquietante. Aunque el país cuenta con científicos especializados, normas antisísmicas e instituciones dedicadas al monitoreo geológico,
Años de deterioro de la infraestructura, debilidad institucional y escasa cultura de prevención incrementaron significativamente su vulnerabilidad frente a una emergencia de gran escala. La magnitud del desastre tras el doble sismo del pasado 24 de junio ha impulsado una reestructuración urbana de emergencia en las zonas más afectadas, ya que los damnificados ahora viven en escuelas, aceras, parques, plazas y otros espacios públicos que hoy no pueden llamar un hogar. Ahora vamos a echar un vistazo a las principales portadas de los diarios de circulación nacional e internacional. El Excelsior nos presenta esta mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, como todos lo conocemos, gasta millones en autos, arte y gym. Sí, bueno, pues los integrantes del TRIFE pues tienen que estar en buena forma, ¿no? ¿Por qué no van a gastar en el gym? Y más si es con cargo al erario. Inglaterra, el rival pendiente, dice aquí, y trae una foto de Messi impresionante. Lamine Yamal festeja 19 años. Hoy Lamine Yamal cumple 19 años con la mira puesta en vencer a Francia. Va a ser un juegazo, ¿eh? ¿A quién le va usted, a Francia o a España? ¿A quién le va? Yo creo que va a ganar Francia, la verdad. Pero bueno, movilidad para estudiantes. Claudia Sheinbaum estuvo en Zacatecas ayer y anuncia que la beca para universitarios será de 1,900 pesos para transporte. Entrada de azúcar mexicana a Estados Unidos dejará 4,760 millones de pesos. Lorenzo Salgado huyó del ICE por temor a robo, dice el hijo ahora. Creyó que lo iban pues no creyó, finalmente lo mataron, creyó que lo iban a robar porque los vehículos, como ya le informamos, no traían placas. No sucede solo en México, ¿eh? Siguiente es el Sol de México. El Sol de México trae con una foto impresionante, dice, Pronal renueva maquinaria, la productora nacional de papel, Pronal producirá más de 700,000 toneladas de papel para empaque hacia 2028, gracias a una inversión millonaria. Irán intensifica su respuesta a ofensiva de Estados Unidos y su principal, dice, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes construirá su primer hospital. La que sigue es el Universal, el Gran Diario de México. Como foto principal dice, instalan memorial por los desaparecidos. A un año de la desaparición de Ana Amelí en la zona de la Jusco, al sur de la Ciudad de México, familiares y colectivos de la búsqueda realizaron una marcha hacia el Ángel y está la foto impresionante de familiares, amigos. Dice, México campeón en desaparición, campeón mundial, y efectivamente son más de 135,000. Y el gobierno federal dice que no es cierto, que tiene otros datos. La principal dice, notaría de Grupo Tabasco avaló empresa que ganó contrato de 4.8 mil millones de pesos. Esta notaría, Arrendo Ser, empresa a la que la administración de Víctor Rodríguez en Pemex, hoy preso por violencia intrafamiliar, todos vimos cómo golpeaba a su esposa, dio un contrato por 4.838 millones de pesos y fue constituida ante la Notaría Pública número 4 de Villahermosa, que está vinculada al llamado Grupo Tabasco, ¿sí? Donde está Adán Augusto López Hernández. Vamos ahora a la jornada. Irán, Hormuz vale más que decenas de bombas nucleares, que es justo lo que le decía hace un momento. Irán dice que eso vale más que cualquier bomba nuclear. El sargazo ahora invade playa en Nayarit. México, ojo, México, entre los invitados de Rubio a la cumbre contra la extrema izquierda. Hay que recordar que este fin de semana convocó a una reunión para combatir, dice, el narcotráfico y a la extrema izquierda, que en muchas de las ocasiones se vuelve terrorismo. ¿Cuál sigue? El Reforma. Esperemos aquí el Reforma exactamente, produce Dos Bocas, se refiere a la refinería, a 42% de capacidad, es decir, menos del 50%. Estaba programado para producir 340,000 barriles diarios de petróleo y solo produce 144,000, menos del 50%. Y tiene Deer Park, la refinería que se compró en el gobierno anterior, con bombo y platillo se hizo el anuncio, un siglo y opera
al 77%. Es decir, tampoco está al 100% en su producción. También traemos, esta nota es muy buena, multan a la Federación Mexicana de Fútbol con 42 millones de pesos por mal manejo de datos. ¿Recuerda el ID, el Fan ID o el ID Fan ID para entrar a los estadios? Pues resulta que hubo malos manejos de la información personal y tiene una multota que a ver cómo se va a resolver esto. En la siguiente portada, Milenio trae como nota principal: autoridades relevan al crimen en Tulum y detonan la extorsión. ¿Qué significa esto? Pues que antes había extorsión, pero ahora, en el colmo del cinismo, ahora son las autoridades, el gobierno municipal, la policía municipal. Hay que leer la información. La última, y nos vamos, armaron su borlote ayer en el Ángel, ya sabe cómo somos los mexicanos, vamos a despedir, empezó a correr en redes la convocatoria, seguramente lo vio la semana pasada, y por qué no los despedimos y que hicieron un buen papel y vamos todos al Ángel, pues los dispersaron a final de cuentas. La portada que sigue es The Guardian, dice: la ola de calor en junio mató a 440 personas al día, eso dice The Guardian. Nota fuerte, muy fuerte, porque la ola de calor en Europa del oeste, Europa occidental, está impresionante. Y una foto, también trae una foto del campeonato internacional que concluye el próximo domingo, una buena foto de la gente, de los jugadores, agradeciendo a sus aficionados después de ganar el pase a la semifinal, donde, como ya le informé hace rato, van a enfrentar a Argentina. Vaya duelo, por las Malvinas. Recordemos el tema de las Malvinas, pero sobre todo y principalmente la mano de Dios que se vio en el Estadio Azteca en 1986, en el campeonato que se desarrolló aquí hace 40 años. Yo iba en la preparatoria. La siguiente es el New York Times. El New York Times, como siempre, trae una portada sui generis, ¿sí? Los diseñadores gráficos, yo recuerdo que siempre dicen que es una plasta de notas de cabezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 20 cabezas. Imagínense usted quién va a leer esta portada, pero bueno, es un clásico y es de los periódicos más fuertes del mundo. Ahora sí que trae al senador, la foto principal es la foto del senador Lindsey Graham, quien murió. Y bueno, pues aquí ya empiezan a tejer las historias, dicen que podrían haber sido los iraníes. Podría ser, habrá que esperar la información cómo surge. Vamos a la siguiente portada, The Wall Street Journal, igual trae de principal la muerte del senador Lindsey Graham, murió a los 71 años de edad, trae su foto y trae la cabeza principal. Estas fueron las portadas de los principales diarios de circulación nacional e internacional. Vamos a cambiar de información. Permítame un segundo. Esta nota que le voy a presentar a continuación es de mi compañera Jennifer Martínez y tiene que ver con, dice, más de 2 millones de evacuados por el huracán Babi. Vamos a ver la nota, por favor. El tifón Babi ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades chinas. El intenso fenómeno meteorológico, que fue degradado de tifón a tormenta tropical severa, obligó a evacuar a más de 2.2 millones de personas en la provincia oriental de Zhejiang, mientras cientos de miles más fueron desalojadas en otras regiones debido al riesgo de inundaciones, deslaves y fuertes vientos. De acuerdo con el Centro Meteorológico Nacional de China, Babi ingresó la noche del sábado por la costa de Zhejiang y posteriormente avanzó hacia el noroeste. Se debilitó gradualmente al internarse en la provincia de Anhui. Sin embargo, las autoridades advirtieron que amplias zonas del noreste del país aún recibirán lluvias torrenciales y vientos intensos durante varios días. Como medida preventiva, Shanghái evacuó a más de 290,000 personas, mientras que la provincia de Fujian trasladó a más de 180,000 habitantes de zonas consideradas de alto riesgo. En la capital, Pekín, las lluvias asociadas al sistema también obligaron a evacuar a más de 100,000 personas, según reportes oficiales.
En Zhejiang, una de las regiones más golpeadas, las autoridades suspendieron clases, actividades laborales, transporte público y eventos al aire libre. Además, alrededor de 653 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos internacionales de Shanghái y decenas de servicios ferroviarios dejaron de operar para reducir riesgos. En la ciudad costera de Yueqing, la televisión estatal CCTV informó que más de 1.300 árboles fueron derribados, incluidos al menos 700 arrancados de raíz por la fuerza del viento. Antes de llegar al territorio continental chino, Babi cruzó cerca del norte de Taiwán, donde los fuertes vientos y las lluvias dejaron al menos 134 personas lesionadas, muchas de ellas tras accidentes en motocicleta o bicicleta provocados por las condiciones climáticas. Más de 170,000 hogares quedaron sin suministro eléctrico y cientos de vuelos fueron suspendidos. En Filipinas, las intensas lluvias asociadas al sistema provocaron deslaves e inundaciones que dejaron al menos 18 personas fallecidas, principalmente en la isla de Mindanao, además del cierre temporal de numerosos puertos. Especialistas señalan que la temporada de tifones de este año ha coincidido con lluvias excepcionalmente intensas en varias regiones de Asia Oriental, incrementando el riesgo de inundaciones repentinas, deslaves y daños a la infraestructura. Gran información. Mire, la prevención es la base de todo. La protección civil en México pues se desarrolló desde 1985, ya desde antes había iniciativas para crear incluso la alerta sísmica. Recordemos cómo Jaime Maussan tuvo que ver en eso, participó a raíz de sus trabajos periodísticos y finalmente se implementó la alerta sísmica, que hoy es de gran utilidad, aunque a veces falla, por supuesto, como cualquier tecnología y como cualquier asunto en el que participa, que tiene que ver el ser humano. Hay fallas, ciertamente, pero es de gran utilidad, extraordinaria, diría yo. Las alertas que de pronto faltan 1 minuto, 40 segundos, 50, no sé, y empieza a sonar la alerta y da tiempo de desalojar la mayoría de las ocasiones los inmuebles, las casas, los edificios, donde uno se encuentre en ese momento. Basta recordar el temblor de 2017 en la Ciudad de México, cuando pues, fue en horario laboral, era cerca de la 1 de la tarde, si mal no recuerdo. Más temprano, ese mismo día, había habido un mega simulacro. Y eso ayudó porque, bueno, la gente estaba como que todavía en la sobremesa de, ay, lo clásico de yo corrí para allá y a mí no me avisaste y tal. Pero de pronto, que llega la alerta sísmica y era real. O sea, eso está para los récords o para lo increíble. Pero bueno, regresando al tema, la prevención es fundamental. Y aquí en China, pues eso aplicó. Y hasta ahorita el saldo, hasta estos momentos el saldo, pues al parecer es blanco. Vamos a ver si se mantiene. Y en ese mismo sentido, déjeme decirle que el superniño podría generar una crisis de precios en los alimentos. ¿De qué se trata? Jennifer Martínez nos presenta esta pieza. El mundo podría enfrentarse a una nueva presión sobre el costo de los alimentos. Economistas y científicos del clima advierten que el desarrollo de un posible super El Niño durante los próximos meses podría provocar un aumento significativo en los precios internacionales de productos básicos, cuyos efectos podrían prolongarse incluso hasta 2028. La preocupación surge porque este fenómeno climático coincidiría con un contexto global ya tensionado por conflictos geopolíticos, altos costos de la energía y las dificultades en el suministro de fertilizantes, factores que afectan directamente la producción agrícola y el transporte de mercancías. De acuerdo con análisis citados por The Guardian, un evento de gran intensidad podría elevar hasta 15.8% los precios internacionales de los alimentos. Algunos cultivos especialmente sensibles al clima, como arroz, café, azúcar, aceite de palma y trigo, podrían registrar incrementos mucho mayores en caso de pérdidas importantes
antes de cosechas. El Niño es un fenómeno natural que ocurre cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial se calientan por encima de lo normal. Ese cambio altera la circulación atmosférica y modifica los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del planeta. Cuando el calentamiento alcanza niveles excepcionalmente altos, los especialistas hablan de un super El Niño, un evento poco frecuente capaz de intensificar sequías, inundaciones, olas de calor e incendios forestales en distintas partes del mundo. Aunque el fenómeno climático se desarrollaría entre 2026 y 2027, los economistas explican que sus efectos sobre los precios internacionales suelen manifestarse con retraso. Esto ocurre porque los daños en las cosechas dependen de los ciclos de siembra y cosecha de cada cultivo, además de que las interrupciones logísticas como bajos niveles de agua en canales, ríos o puertos estratégicos afectan gradualmente el comercio internacional. Los expertos advierten que las mayores consecuencias podrían registrarse en regiones donde la agricultura depende de las lluvias, como partes de África, el sur y sudeste de Asia, Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica. En estos lugares, una combinación de sequías prolongadas o lluvias extremas podría reducir la producción agrícola y aumentar la inseguridad alimentaria. El medio ambiente no es cosa de juego, ¿eh? El cambio climático, pese a los negacionistas como Donald Trump, existe. El nivel del mar está subiendo, se están derritiendo los polos. Esto no es cosa de juego. Y esta información es fundamental. A lo mejor a usted, a mí, a nuestros compañeros aquí ya no nos va a tocar verlo. ¿Quién sabe? Pero a nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, debe uno pensar en ellos, porque, insisto, el mundo no es finito, más bien no es infinito, es finito. Los recursos naturales se agotan, los árboles, el agua se contamina, los plásticos. No es, insisto, no es cualquier cosa. Ahora, vamos a algunas llamadas que tenemos. Esta es muy buena. Dice, buenos días, y Omar Patiño. Pues déjeme decirle que en estos, precisamente, cambios de temperatura y esto que tiene que ver con que de pronto hace calor, luego llueve, en la noche hace frío y viceversa, pues se le cerró la garganta al joven Omar Patiño y por eso es que hoy no está con nosotros, pero seguramente mañana ya estará aquí. Dice, ¿por qué está el señor enojón? Lo dice Carlos Barrón. La otra vez también me dio un llegue, señor Barrón. No estoy enojado, hombre, así es mi cara. Luego, ¿y Omarcito dónde está? Desde Hermosillo, Sonora, dice la señora Sandra Gutiérrez. Pues ha de estar en su casa, supongo, tomándose un té ahí con aspirinas, y mejorales y tapado, sudándola, como dicen las abuelitas, ¿no? Sudando la calentura. Y luego dice Edith Gutiérrez, dice, desde Tepic, dice, en estas vacaciones lo que disfruto más es tener a mis hijos en casa. Pues sí, qué bueno, la verdad es que las bendiciones, como se les llama, pues es para disfrutarlos. Y ¿sabe qué? A uno se lo dicen cuando se casa y cuando empieza, por ahí ya está embarazada la esposa, en fin. Disfruta a tus hijos porque cuando te des cuenta ya van a tener 20, 25, 30 años y se van, tienen que hacer su vida. Y así es. Uno cuando los tiene chiquitos, ay, vamos al parque y la bicicleta y el algodón y los dulces. Oye, papi, llévame aquí y tal. Vamos, y hay que hacerlo, porque, insisto, cuando uno se da cuenta, ya las crías, como dicen en provincia, en los ranchos, las crías ya agarraron camino. Bueno, vamos a otra información, pero antes permítame darle la hora, son las 7 de la mañana con 53 minutos y 45 segundos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Garden Santa Fe. Mis redes, si me quieren mandar algún mensaje como el del señor Barrón, me encuentra en X, @AlbertMontmex y como Alberto Montoya en TikTok, Instagram y Facebook. Y reitero, en el teléfono que va a aparecer en pantalla, 55 45 27 60 94, envíenos sus mensajes. Ahora es momento de ir al comentario editorial de Mauricio Vázquez. El gobierno de Estados Unidos liberó otra tanda de archivos secretos sobre objetos no identificados. Y entre miles de papeles hay uno que me dejó pensando. No es un video, es un documento de 1949.
cuenta que en ese año, en Los Álamos, donde se construyó la bomba atómica, los científicos más importantes del país se reunieron en secreto para hablar de estos fenómenos. Deténgase ahí conmigo. Los mismos hombres que crearon el arma más poderosa de la historia, discutiendo luces en el cielo que no sabían explicar. Y ese papel estuvo guardado 77 años. 3 generaciones que murieron sin saber que existía. No vengo a decirles que eran extraterrestres, yo no lo sé. El tema de fondo es otro y más grande. ¿Por qué nos ocultaron lo que nos ocultaron? Porque aquí no se trata de ovnis, se trata de la costumbre del poder de decidir por nosotros qué podemos saber y cuándo, de guardar en un cajón casi un siglo algo que quizás teníamos derecho a conocer. Muchas veces no por seguridad, por inercia, porque el que tiene el secreto tiene el poder. Y lo inquietante no es que había en ese cajón, es cuántos cajones más siguen cerrados. Esta vez al menos se abrió, tarde, pero se abrió. Y esa es quizá la única forma de que un pueblo sea libre, cuando puede mirar lo que le escondieron y sacar sus propias conclusiones. Y esa es quizá la única forma de que un pueblo sea libre, cuando puede mirar lo que le escondieron. Por eso, más que una pregunta, esto es una exigencia. Tenemos derecho a saber quiénes somos en realidad. Y más aún cuando quien nos lo esconde se dice demócrata, porque el secreto a veces dice más del que lo guarda que el que lo esconde. Piensa, quizás estemos de acuerdo. Muchas gracias, Mauricio Vázquez. Vamos a una pausa y regresamos para la segunda hora. Continuamos en 360, primera edición. Ya regresa 360, primera edición. Muchas gracias por continuar con nosotros. Cuando son las 8 de la mañana, cerca de las 8 con un minuto, vamos al resumen de la hora con mi compañero Eduardo Torres. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Es un gusto saludarte desde el área de redacción y este es el resumen de 360 primera edición. El dictamen forense del condado de Harris concluyó que la muerte del migrante mexicano fue un homicidio por un disparo en el tórax. El resultado provocó nuevas protestas mientras persisten versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante el operativo del ICE. La cifra de fallecidos por el terremoto en Venezuela superó las 4.300 personas. Equipos médicos internacionales buscan prevenir una crisis sanitaria en los campamentos de desplazados. Irán ordenó el cierre del estrecho de Hormuz tras nuevos enfrentamientos con Estados Unidos en Medio Oriente. Washington respondió con más de 140 ataques y advirtió que intensificará su ofensiva si continúan las agresiones iraníes. El tifón Babi tocó tierra en China con vientos superiores a 145 km por hora, provocando la suspensión de vuelos, clases y transporte. Como medida preventiva, más de 2 millones de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales. Hasta aquí el resumen de hoy, mi querido Alberto. Regresamos contigo al estudio. Vamos ahora con la información de aves rescatadas del petróleo. ¿De qué trata? Vamos a verlo. Más de 100 naves han sido rescatadas luego de quedar cubiertas de petróleo tras un derrame en el este de Los Ángeles, en Estados Unidos. Gracias al trabajo de especialistas en rehabilitación de animales, decenas de aves han logrado recuperarse, aunque el impacto ambiental del derrame tardará mucho más tiempo en desaparecer. Hasta el momento, al menos 130 aves afectadas han sido rescatadas por equipos de la Alianza para la Vida Silvestre del Zoológico de San Diego y la Red de Cuidado de la Fauna Silvestre afectada por el petróleo. Más de 80 de ellas ya fueron rehabilitadas y liberadas en su hábitat.
mientras que decenas de otras continúan bajo cuidados veterinarios para lograr su recuperación. Las aves son una de las especies más afectadas durante este tipo de emergencias ambientales. El petróleo destruye las propiedades impermeables de sus plumas, impidiéndoles conservar el calor y volar con normalidad. Además, muchas aves ingieren el petróleo al intentar limpiarse, lo que puede causar intoxicaciones y daños en órganos internos. El rescate de estas aves fue consecuencia del derrame provocado por la ruptura de un oleoducto a finales de mayo, que liberó más de 2.000 galones de petróleo. El crudo llegó al sistema de drenaje y posteriormente al río de Los Ángeles, donde obligó a desplegar un operativo de limpieza para intentar evitar que alcanzara el océano. Los derrames de petróleo afectan mamíferos, reptiles, anfibios, peces y otros invertebrados marinos. Muchas de estas especies quedan cubiertas por el petróleo, absorben sus compuestos tóxicos, lo que altera su comportamiento y amenaza su vida. Los derrames de petróleo también generan impactos para las comunidades cercanas. Además de las molestias por los fuertes olores, existe preocupación por la calidad del aire y por los posibles riesgos para la salud, especialmente entre personas con enfermedades respiratorias. A pesar de los esfuerzos para contener el impacto de este tipo de emergencias, los derrames de petróleo continúan teniendo un grave impacto ambiental por mucho tiempo. En este caso, la recuperación de 81 aves representa el resultado de días o semanas de trabajo de rehabilitación. Cada ejemplar que vuelve a volar simboliza una pequeña victoria. Sin embargo, también recuerda el enorme costo que un solo derrame de petróleo puede tener sobre la vida. Estos derrames petroleros que ocurren en cualquier parte y en cualquier momento son pero letales para la fauna marina, terrestre, para las aves, como vimos en este caso. Imagínense un ave llena de petróleo, de crudo, y con sus alas que no las pueda mover. O sea, es fundamental para ellos volar. ¿Por qué? Pues porque van y buscan alimento, porque es un medio de transporte, de movimiento, y que las tengan pegadas al cuerpo, porque pues esta sustancia es pegajosa, chiclosa, digamos, por llamarle de alguna manera. Entonces, y recordemos lo que sucedió aquí también en México, en el Golfo, cuando estaba el ahora exdirector de Pemex, el golpeador de esposas. Entonces, y siempre echándose la bolita. En este caso fue en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y los especialistas, ahí los vemos en la pista, en el video, aplicándose, limpiándolas, atendiéndolas. Y reitero, en Estados Unidos, mire qué imágenes, los tienen que lavar, tienen que utilizar un detergente especial para quitarles, pues ahora sí que las manchas, el crudo que traen en el plumaje. Es complicado esto, como ya le decía hace unos momentos, esto del cambio climático. Y a propósito de cambio climático, fíjese que en Europa, como ya le leía en la portada del The Guardian, si mal no recuerdo, Alemania registra casi 100 muertes por ahogamiento. Sí, ahogados. La mayoría hombres jóvenes, durante la ola de calor de junio pasado. Estamos en julio ya, mediados de julio prácticamente. Las autoridades confirman el peor balance de víctimas en más de 2 décadas, en más de 20 años, mientras que las temperaturas extremas en Europa Occidental o en Europa del Oeste obligan al cierre anticipado de la Torre Eiffel en Francia. Dice la información, casi 100 personas, la mayoría hombres jóvenes, murieron ahogados. ¿A qué se refiere esto? Pues a que buscan refrescarse y se meten a nadar. Bueno, más que a nadar, a enfriar el cuerpo, porque son temperaturas que superan los 40 grados Celsius. Son 107 grados, un poquito más, Fahrenheit. Imagínense lo que es soportar estas temperaturas, sobre todo en suelos, en terrenos, en naciones donde no están acostumbrados. Ciertamente, pues evidentemente hay calor también,
pero no, el termómetro no alcanza estos niveles. Dice, en Alemania se dio el mayor número de muertes por ahogamiento en más de 2 décadas, con 99 personas, según cifras oficiales, después de que las temperaturas alcanzaran los 41.7 grados Celsius, 107.1 grados Fahrenheit en algunas zonas. Según el gobierno, las víctimas eran en su mayoría hombres jóvenes que rondaban entre los 20 y 30 y algo de años, pasaditos los 30, 40 de ellos incluso menores de 30 años. El grupo más numeroso entre aquellos cuyas edades se conocían, más de 90% eran hombres. Pues sí, recordemos también que los hombres todo se nos hace fácil, ¿no? El calor, aquí está el lago, el mar, donde sea me meto y me refresco y ahí está la muerte, desafortunadamente, por supuesto. Más de 1,300 personas murieron en toda Europa a causa del intenso calor que comenzó este verano, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Las muertes por ahogamiento han aumentado en todo el continente. La ministra de Deportes de Francia, por ejemplo, Marina Ferrari, declaró este fin de semana que el calor fue la causa de muerte de 131 personas en el país desde el 19 de junio. No tiene ni un mes, ¿eh? Hay que recordar que estamos a 13 de julio. Entonces esto fue en menos de un mes, 131 personas. La Federación Alemana de Socorristas, por su parte, afirmó en un comunicado que el país no había registrado tantos ahogamientos desde la ola de calor de junio de 2003, hace 23 años, cuando murieron 107 personas. La semana pasada, el principal Instituto de Salud Pública de Alemania informó que el país registró al menos 5.120 muertes relacionadas con el calor este año, en lo que va de 2026. Son meses, 6 meses. No es un año, no son 12 meses, son 6 meses. La mayoría en junio. El Instituto Robert Koch indicó que alrededor de 4.270 correspondían a personas de 75 años o más. En Francia, la situación es igual o peor, La Torre Eiffel y otros monumentos parisinos anunciaron su cierre anticipado. Están recortando los horarios de visita, mientras una cuarta parte del país sufría la tercera ola de calor que azota al país desde mayo. Las imágenes son impresionantes. Vean ustedes, hay una pareja de alemanes refiriendo precisamente el tema, que el calor está insoportable. 24 zonas del país, departamentos les llaman, donde viven 22.2 millones de personas, según un cálculo de la agencia France Press, AFP, como la conocemos en México, se encontraban bajo el nivel máximo de alerta emitido este domingo, ayer, por el Servicio Meteorológico Nacional. Imagine usted, claro, aquí en México estamos más acostumbrados, en Sonora, en Sonoita. El peor calor que yo he sentido, en lo personal, ha sido en Sonoita. De esas veces que se baja uno del vehículo en el que se transporta y siente que los zapatos, los tenis, las chanclas, lo que traiga uno, el calzado, se derrite. O sea, uno da el paso y más tarda uno en bajarse del vehículo que en regresar a poner el aire acondicionado, porque la verdad, el calor es impresionante. Los vehículos que no circulan este lunes son los que tienen engomado o calcomanía amarilla con terminaciones 5 y 6. Me están informando aquí en la producción que vamos a un corte. Yo regreso en unos minutos. Continuamos en 360, primera edición. Ya regresa 360, primera edición. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo, como ya le he dicho, totalmente en vivo desde Garden, Santa Fe, cuando son las 8 de la mañana con 17 minutos. Y mire, vamos a cambiar de información, porque esta nota que le voy a presentar es muy importante, como todas, por supuesto, pero esta en específico por lo que vivimos, no solo en México, sino en todo el mundo. En 2020
Recuerdo que en marzo de 2020 comenzaba a fluir la información y a desestimarse, como fue durante toda la pandemia, por el gobierno federal. Me refiero al COVID-19, que extraoficialmente causó más de 1 millón de muertos en México. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué digo que extraoficialmente? Porque el gobierno federal solo reconoce 400,000 muertos, más o menos. ¿Usted cree que murieron 400,000 mexicanos cuando en ese tiempo, en el momento más caliente, más álgido de la pandemia, de la epidemia, como le quiera llamar, morían 2,000, oficialmente, 2,000 mexicanos diarios? Las imágenes son dramáticas, eran dramáticas y lo son todavía. Las filas de las carrozas en los panteones eran interminables. A usted, si se le moría un familiar, no lo dejaban, no le permitían, por temas sanitarios, no le permitían velar a su familiar, a su ser querido. Iba directo al horno o crematorio, directo, No había manera de despedirse. Esas escenas que vimos, esas imágenes que tenemos todos en la mente de personas despidiéndose vía llamada, vía Zoom o una videollamada, WhatsApp, de sus seres queridos porque estaban a punto de morir, porque sabían que iban a morir, son realmente un drama, una pesadilla para todo el mundo, insisto, no solo para México. Pero hay que recordar que aquí el manejo de la pandemia del COVID-19 fue un rotundo fracaso. Hugo López-Gatell, el comisionado del gobierno, el zar, como se le llamó, que fue un fracaso cuando fue la epidemia de influenza, que incluso lo corrieron por torpe, porque no sabía operar, después se convirtió en el zar contra el COVID y ahorita está premiado en Europa, tiene su beca, como si hubiera hecho una gran labor. Me acuerdo cuando se atrevió a decir que el señor presidente no es foco de contagio. Imagínense usted esa tontería, por Dios, ese absurdo. Cuando todos los días veíamos cómo se moría la gente, cuando decía que no servía el cubrebocas, el tapabocas, no sirve, no se ha demostrado científicamente que proteja. No salgan a la calle, decía el otro señor, salgan porque la economía, hay que promover la economía. Nos cayó como anillo al dedo. Me protege mi estampita. Y si mal no recuerdo, tuvo al menos en 2 ocasiones COVID. Y nunca lo reconocieron, ¿Por qué? Porque sus asesores brillantes, ¿qué decían? Si decimos que el señor presidente está enfermo de COVID, es una señal, es un mensaje de debilidad. Ese era el trasfondo, no era otra cosa. Y además era reconocer la estrategia equivocada. No había vacunas, no se querían comprar al principio, después se le encargó a Marcelo Ebrard que fuera a conseguir vacunas donde pudiera, después llegaron algunas marcas que eran las más cotizadas a nivel internacional, y no me refiero al precio, me refiero a la eficacia. Eran las más buscadas, todo el mundo buscaba la vacuna mejor, y de pronto empezó a llegar la vacuna cubana. Yo, la verdad, en lo personal, no me puse la cubana, y luego se prometió la patria, la vacuna patria, y hasta la fecha no he visto una sola dosis de esa vacuna. Bueno, pues regresando al tema, el COVID-19 está repuntando, y no lo estoy diciendo yo, lo dice el informe semanal de vigilancia epidemiológica. La información es de mi compañero Bernardo Zabaleta. De acuerdo con el informe semanal de vigilancia epidemiológica de COVID-19, influenza y otros virus respiratorios de la Secretaría de Salud, durante las últimas semanas se registró un aumento en los casos confirmados de infecciones por el virus SARS-CoV-2. Las autoridades han registrado 709 casos de COVID-19 y 21 defunciones relacionadas con la enfermedad confirmadas mediante pruebas RT-PCR. Por edad, los grupos más afectados son los adultos de 90 a 94 años, las personas de 95 años o más y los niños de 1 a 4 años. Los estados con más casos nuevos son Ciudad de México con 96, Estado de México con 24, Hidalgo con 18 casos, Jalisco con 12 y Zacatecas con 6.
Durante todo 2026, la Ciudad de México se ha mantenido como la entidad con más casos confirmados de COVID-19, mientras Baja California, Campeche y Tamaulipas no han presentado ni un solo caso. El incremento coincide con las concentraciones masivas registradas durante los primeros festejos del Mundial de Fútbol 2026. Antes del arranque del torneo, entre el 10 y el 16 de mayo, se reportaron 8 nuevos casos. Para la semana del 7 al 13 de junio, cuando inició, la cifra subió a 55 contagios. México registró un nuevo aumento de COVID-19 en plena actividad del Mundial 2026. La Secretaría de Salud confirmó 90 nuevos contagios durante la semana epidemiológica 25, correspondiente del 21 al 27 de junio, con lo que el acumulado nacional llegó a 572 casos positivos. En la Ciudad de México, la entidad más afectada, la movilidad también creció por los festejos mundialistas. De acuerdo con cifras del gobierno capitalino, alrededor de 4,7 millones de personas se reunieron cada semana en puntos como el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y zonas cercanas al estadio. Tras el triunfo de México sobre República Checa, el 24 de junio, más de 800,000 aficionados celebraron en el Ángel. Pese a que el informe advierte de un repunte en el número de contagios, la carga de la enfermedad sigue siendo menor en comparación con los últimos 6 años, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Si alguna persona presenta síntomas, deberá procurar protegerse y acudir a recibir atención médica. Como precaución extra y para evitar que el contagio se extienda, se recomienda el uso de cubrebocas en lugares cerrados o muy concurridos, usar gel antibacterial y mantener una buena higiene. El seguimiento de la enfermedad se mantiene bajo el modelo Centinela a través de las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria viral, USMER. Así es, como le digo, la verdad es que el COVID no es cosa de juego, como cualquier enfermedad, por supuesto, pero esas imágenes y esos recuerdos que tenemos no hay que echarlos al olvido, ¿eh? Hay que vacunarse. Ciertamente vacunarse en el sector privado es caro para la mayoría de los mexicanos, para todos, sea cual sea la clase social, el nivel socioeconómico, es caro, pero hay que pensar en la salud, porque el gobierno va uno a pedir la vacuna para el COVID. Bueno, es más, va uno a pedir vacuna para el sarampión y no tienen. Imagínense si van a tener para el COVID. Pero bueno, ojalá que eso sea cosa del pasado, se mantiene, ya quedó ahí como una enfermedad pues, latente, ya lo han dicho los especialistas. Francisco Moreno, por ejemplo, el zar anti-COVID del sector privado, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y no es para alarmar, ¿verdad? Pero sí hay que estar atentos. Vamos a otra información en el mismo sentido. Mire, epidemia de ébola se está propagando más rápidamente de lo que se creía. ¿De qué se trata esto? Lisbeth Campuzano nos lo dice. El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, junto a la Organización Mundial de la Salud, OMS, señalan que el brote actual se registra históricamente como el de propagación más rápida. El primer brote de la historia de la enfermedad del virus se descubrió el 26 de agosto de 1976, dejando a su paso al menos 430 muertes. Sin embargo, de acuerdo a los registros, el brote del 2018 dejó 3.470 casos con 2.299 muertes. Y la actual suma, al menos 1.759 casos, con 600 fallecidos. Lo que, a la diferencia de las anteriores, es su rápida propagación, superando la capacidad de respuesta sanitaria. Es la epidemia del ébola que se propaga más rápidamente que ninguna otra anterior, no solo en relación con la epidemia de Bundibugyo, sino también en relación con todas las demás cepas del virus responsables de la enfermedad del ébola. Este es el brote de ébola de más rápido crecimiento de la historia, no solo entre el anterior brote de Bundibugyo, sino de todos los diferentes virus que están causando el ébola. Esta emergencia está impulsada por la cepa Bundibugyo, una variante para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados, lo que la hace potencialmente más intensa. La OMS ha elevado la alerta internacional, ya que el virus amenaza rápidamente en zonas de conflicto armado en el noreste de la República Democrática del Congo, sin mencionar que ya se extendió al país vecino de Uganda. República Democrática del Congo ha sufrido 17 epidemias de ébola, pero no existe ni vacuna ni tratamiento específico para este virus. Las autoridades sanitarias internacionales mantienen el despliegue de equipos de respuesta y refuerzan la vigilancia epidemiológica para contener la transmisión. Mientras tanto, la rapidez con la que avanza este brote mantiene en alerta a la región
y representa uno de los mayores desafíos para el control del ébola en los últimos años. Así está el ébola también. No es cosa de juego, ¿eh? Como ninguna enfermedad, ya se lo dije. Mire, gracias por comunicarse con nosotros a nuestro número 55 45 27 60 94. Mándenos sus mensajes que los estaremos leyendo en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo, que el tiempo nos gobierna, como usted lo sabe. Mire, dice, buenos días, gracias por presentarnos la información sobre Lorenzo Salgado. Es algo muy triste. La señora Tenorio, desde Chihuahua. Seguimos sin darle la importancia que debe tener el COVID. Qué bueno que nos lo recuerda Francisca Perea. Pues sí, doña Francisca, el COVID es importante, no hay que dejarlo de lado, no se ha terminado, ¿eh? Ya va, como le digo, ya dicen los especialistas que se va a mantener ahí como una enfermedad que no se va a ir nunca, pero que esperan, pronostican, no vuelva con la fuerza que tuvo en 2020 y que dejó, como ya le dije, más de 1 millón de mexicanos muertos. Y cambiando de información, el fin de semana pasado se llevó a cabo el viernes, para ser exactos, se llevó a cabo la cuarta revelación. Se entregó la cuarta tanda de evidencias OVNI. Guillermo López nos platica y nos da los detalles. El viernes 10 de julio de 2026, el gobierno de los Estados Unidos liberó la cuarta tanda de los videos y documentos acerca del fenómeno ovni extraterrestre, en posesión de las autoridades norteamericanas. Entre los archivos recientemente desclasificados se encuentran 19 videos, 14 documentos, 3 fotografías y 4 audios. A continuación, compartimos 5 de los videos más espectaculares que demuestran que estamos siendo visitados por naves de muy probable origen extraterrestre. El primero de estos videos fue logrado por el ejército norteamericano el 1 de enero de 2025 sobre el Mar Amarillo, entre China y la península de Corea. En las imágenes, capturadas en el espectro infrarrojo, se aprecia una extraña estrella de 6 puntas que fue grabada por 15 segundos. Enigmática forma semejante a la del objeto videograbado en 2013 en un sitio no revelado. Imágenes que fueron liberadas durante la primera tanda de la desclasificación OVNI, el 8 de mayo de 2026. El segundo video de esta selección fue logrado en 2023 en Medio Oriente. En las imágenes infrarrojas se aprecia cómo la cámara apunta hacia el suelo, cuando súbitamente 2 objetos misteriosos cruzan por el campo de visión, desapareciendo casi instantáneamente. Existe la posibilidad de que se trate de un solo objeto, el cual cambiaría de dirección en un ángulo recto, algo imposible con la tecnología conocida actualmente. El tercer video, con casi 5 minutos de duración, muestra un extraño objeto volador desplazándose sobre el Mar Amarillo, el 1 de enero de 2023. Fue logrado también en el espectro infrarrojo, aunque por momentos el operador cambió a un modo que combina la información infrarroja con el espectro visible de luz. Al haber sido grabado en la misma región, podría tener una relación con la misteriosa estrella que mostramos previamente. El cuarto video, logrado en el este de los Estados Unidos en 2020, muestra cómo un objeto escapa constantemente de la vista del operador militar estadounidense, quien infructuosamente intenta enfocarlo, mientras el ovni acelera una y otra vez para salir del cuadro. El quinto y último video de esta selección es quizás el más espectacular y muestra un enigmático objeto volador que fue videograbado por el Comando Norte de los Estados Unidos en 2020 en el Océano Atlántico. Según los testigos, el objeto tenía un color marrón oscuro y medía unos 4.5 metros de alto.
Dentro de la cuarta tanda de archivos OVNI desclasificados por el gobierno norteamericano, también se incluyen 3 fotografías que fueron tomadas en el espacio en 1996 desde el transbordador Columbia de la NASA. En las imágenes se observa un extraño objeto triangular muy cerca de la Tierra. ¿Será una nave perteneciente a visitantes extraterrestres? También se publicaron documentos que demuestran que desde los años 40 el gobierno estadounidense tiene conocimiento del fenómeno extraterrestre, lo que prueba que la campaña de desprestigio y ridiculización que realizó por décadas fue una política intencional. Pero ahora dan marcha atrás, ya que es imposible continuar ocultando que estamos siendo visitados por seres de otros mundos. Vamos a un corte y al regresar mueren al menos 27 personas, una treintena, en un incendio en un bar de Bangkok. No se vaya. Continuamos en 360, primera edición. Ya regresa 360, primera edición. Gracias por continuar con nosotros en 360, primera edición, cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos, casi 38. Fíjense que un incendio consumió prácticamente un bar, un antro, como se le dice aquí, la chaviza, ¿no? Dice, un enorme incendio envolvió un pub en Bangkok a primera hora del lunes, es decir, hace un rato, por la mañana hora local, y mató al menos a 27 personas antes de que los bomberos lograran controlar las llamas, informó el gobierno. Las imágenes compartidas en redes sociales y en diversas agencias de información muestran a los equipos de emergencia combatiendo el gran incendio que está fuera de control y columnas de humo saliendo por la puerta principal del pub, como se le llama, o del bar. Na Lat Prao, así es el nombre del pub, en la parte norte de la capital tailandesa. En las imágenes, dramáticas por supuesto, se ve a personas intentando huir desesperadas mientras un espeso humo negro se eleva, como sucede en la mayoría de los incendios, hacia el cielo. Los rescatistas dijeron que el fuego, que el incendio, que la conflagración fue reportada alrededor de la medianoche, es decir, del domingo para la madrugada del lunes. El premier de Tailandia, el primer ministro, Anutin Charnvirakul, dijo a los periodistas en el lugar que al menos 27 personas murieron ahí y que varios de los heridos fueron trasladados al hospital y donde se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte. El premier dijo que la causa del incendio está, como siempre dicen las autoridades, bajo investigación. Anutin dijo que un músico que estaba en ese momento interpretando ahí, cantando, tocando en el pub, narró que vio humo saliendo de un interruptor automático cerca del escenario antes de que se cortara la electricidad y que comenzara el fuego. Impresionante. 27 personas hasta ahorita muertas, el saldo de este incendio en Bangkok. Y permítame decirle que la impunidad en estos casos pues suele gobernar, suele mantenerse. Basta recordar cómo sucedió aquí ya hace más de 20 años, fue en octubre de 2000, cuando se incendió, usted recordará, en la colonia San Rafael, en pleno Insurgentes Norte, la discoteca Lobombo, donde hubo 22 muertos, y después se supo que las salidas de emergencia estaban bloqueadas para que no se les fueran sin pagar. Imagínese usted,
Lo peor del asunto, independientemente de las muertes, que por supuesto es lo más grave, sin duda, la pérdida de vidas, pues el dueño de esa discoteca, de Lo Bombo, que actualmente es una estación de bomberos, precisamente en honor a esa tragedia, para recordar a las víctimas, no la tragedia, por supuesto, para recordar a las víctimas, bueno, pues el dueño, Alejandro Iglesias, se mantuvo impune. Pues ¿de quién habrá sido amigo el señor Alejandro Iglesias? ¿A quién habrá conocido en el gobierno de la Ciudad de México? Que ya era gobernada desde el 97, recordemos, por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿eh? O sea, ya no era el gobierno al que se ha criticado. Pero bueno, vamos ahora al comentario editorial de Avi Loeb, la colaboración que hace en exclusiva para Maussan Televisión, que nos habla de sus años en la extraordinaria Universidad de Harvard. Llegué a Harvard con muy poco conocimiento de astrofísica y a través de mis estudiantes y postdocs, personas que trabajaron conmigo, desarrollamos un programa de investigación que me permitió aprender mucho más sobre el universo. Y empecé estudiando las primeras estrellas del universo. Ese fue mi primer tema, la versión científica de la historia del Génesis, que haya luz. Y después trabajé en agujeros negros. Y más recientemente en la búsqueda de vidas extraterrestres. En total es una carrera de 33 años hasta ahora. Y obtuve la titularidad en Harvard. Recibí la titularidad unos 3 años después de mi llegada porque la Universidad de Cornell me ofreció un trabajo, un puesto con titularidad en ese momento, y yo me enfocaba solo en producir investigación con mis estudiantes y postdocs todo el tiempo. Hasta ahora he escrito más de 1000 artículos científicos, pero después de aproximadamente una década de haber tenido la titularidad, me di cuenta de que quería mejorar mi entorno teniendo un cargo de liderazgo, así que me convertí en director del Instituto de Teoría y Computación. En ese cargo llevo 21 años hasta ahora y traje excelencia en forma de postdocs, nuevos profesores y demás. 4 años después, en 2011, me convertí en el presidente del Departamento de Astronomía y ocupé ese cargo durante 3 mandatos. El presidente más longevo del Departamento de Astronomía, 9 años. Cada mandato es de 3 años. La razón por la que pude hacerlo, que cuando lo empecé me aconsejaron no continuar con mi rol de director del Instituto de Teoría y Computación porque es demasiado trabajo. Me dijo el anterior presidente del Departamento de Astronomía que eso le tomaba el 85% de su tiempo. Y entonces, cuando empecé a hacerlo, me di cuenta de que solo tomaba el 15% de mi tiempo y podía hacer ambos cargos. Y de hecho, unos años después me convertí en el director fundador de la iniciativa de agujeros negros. Así fui director de 2 centros en Harvard, además jefe del Departamento de Astronomía al mismo tiempo. Y la razón por la que me funcionó es que no microgestiono, delego autoridad a las personas que trabajan conmigo. Y cuando hablo con ellos, soy lo más sincero posible, directo. Así que siempre soy transparente. Pueden verme tal cual soy y ellos nunca sospechan que los manipulo. Y entonces todos trabajan conmigo y eso terminó siendo una gran ventaja. Y he servido en estos cargos de liderazgo y acabo de terminar todos este año. Terminé mi dirección de la iniciativa de agujeros negros tras 5 años. Y del Departamento de Astronomía después de 9 años. Y ahora puedo volver y dedicar mi tiempo al trabajo creativo, porque eso siempre fue lo que quise hacer, la investigación. Solo decidí tomar cargos de liderazgo para ayudar a que mi entorno mejore, porque también me afectaba a mí, así que para mí era como servir a la comunidad, como ser mesero en un restaurante, donde intento ayudar a las personas a obtener lo que quieren. Pero era una distracción de mi trabajo creativo. Y ahora, al volver al trabajo creativo, soy más productivo que nunca. Y es el mejor momento de mi vida. Y estoy liderando el proyecto Galileo, que es un proyecto de investigación. Yo escribo artículos científicos
ensayos y libros. Me pidieron ir a la ciudad de Nueva York para filmar en el set de una nueva película llamada Sol Hersowitz y la búsqueda de vida extraterrestre. Me quieren para un papel de cameo, interpretándome a mí mismo. Y pensé que eso es muy fácil, porque me he interpretado a mí mismo toda mi vida. Nunca fingí ser otra persona. Y así que voy a ir solo por un día a hacer un cameo interpretándome a mí mismo. Eso también indica que si me piden interpretarme a mí mismo, significa que soy bien conocido públicamente, porque si no la gente no me reconocería. Y es un gran privilegio en lugar de los actores que normalmente interpretan a otros. Brad Pitt nunca es llamado a interpretarse a sí mismo. Así que solo me interpreto a mí mismo en la película y luego sigo haciéndolo en la vida real. Muchas gracias al astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Mire, permítame leerle algunas llamadas. Gracias por comunicarse con nosotros, por esta interacción que mantiene todos los días. Dice Lupita Martínez desde Guadalajara, Jalisco, la desclasificación de archivos extraterrestres es muy importante. ¿Será que no estamos solos? Yo creo que esos seres están aquí y nos quieren decir algo. Jaime Maussan, que nos diga algo, por favor. Gracias, Lupita Martínez, desde Guadalajara. Las noticias me gustan con Omar Patiño, dice Sara de Mérida, Yucatán. ¿Dónde está Omarcito? ¿Dónde lo dejaron? Pues está en su camita, tomando ahí tecito calientito, unas pastillitas ahí, abrigado, sudando la gota gorda por el tema de pues, un resfriado y se le cerró la garganta al joven. Entonces, pues aquí estamos dándole la información, como todos los días. Dice otro mensaje. Saludos al maestro Jaime Maussan. Me gusta lo que pasan en su canal. Saludos a los que están en el programa. Muchas gracias, doña Marta Espinosa. Muchas gracias. Ahora vamos a la siguiente información. Colonizando Titán. Dice, el futuro de la humanidad. Científicos de la NASA proponen que Titán, la luna más grande de Saturno, podría convertirse algún día en uno de los destinos más ambiciosos de la exploración espacial humana. Mi compañero y amigo Edward Müller nos informa. Investigadores de la NASA plantean que Titán, la luna más grande de Saturno, podría convertirse en uno de los destinos más interesantes para futuras misiones de exploración espacial. Sus características únicas lo convierten en uno de los lugares más fascinantes del sistema solar. Titán es uno de los mundos más parecidos a la Tierra dentro del sistema solar. Posee una atmósfera densa, compuesta principalmente por nitrógeno, nubes, lluvia, ríos y lagos, aunque sus líquidos están formados por metano y etano en lugar de agua. Sin embargo, establecer una colonia humana en Titán sería un enorme desafío. Los seres humanos no podrían respirar su atmósfera y necesitarían hábitats cerrados, sistemas de oxígeno, fuentes de energía y protección contra temperaturas cercanas a los 180 grados bajo cero. Investigadores proponen que los recursos naturales de Titán podrían ser aprovechados en un futuro lejano para apoyar una presencia humana en el sistema solar exterior. Sus abundantes hidrocarburos, nitrógeno y hielo podrían convertirse en recursos estratégicos para futuras misiones espaciales. Connor Nixon, científico planetario del Centro de Vuelo Espacial de Goddard de la NASA, junto con otros investigadores, ha analizado cómo los materiales disponibles en Titán podrían servir como apoyo para futuras operaciones espaciales. La NASA enviará la misión Dragonfly a Titán en julio del 2028, un vehículo robótico similar a un dron que llegará a esta luna de Saturno aproximadamente en el 2034 para explorar su superficie, estudiar su química orgánica y buscar pistas sobre las condiciones que pudieron proceder al surgimiento de la vida. La distancia desde la Tierra, la falta de oxígeno y las temperaturas extremas hacen que cualquier misión humana hacia Titán sea uno de los mayores retos tecnológicos de la exploración espacial. Sin embargo, la NASA considera que Titán representa un laboratorio natural único para estudiar la química del universo y responder una de las grandes preguntas de la humanidad:
cómo surgen las condiciones necesarias para la vida más allá de nuestro planeta. Ya está con nosotros René Navarro. René. Amigo querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, pues aquí saludando a toda la gente, todo el público de tu programa, porque vengo adelantando lo que vamos a tener al rato en una mañana estelar. Impresionanos. Impresionanos. Bueno, mira, vamos a hacer ejercicio con Arturo Jaramillo para arrancar la semana bien, así un lunesito con mucho ejercicio. También viene nuestro abogado, Marco Chávez. Con él vamos a hablar acerca del tema de la autenticidad de la firma. Muy importante, o sea, todo lo que es el proceso para verificar que una firma sea auténtica, porque ya sabes, estamos hablando de tarjetas de crédito, de documentos oficiales. Todo exacto. te clonan. Entonces, de repente, falsificar una firma puede resultar fácil para unos, pero ¿cómo se verifica que realmente es de la persona que... Un perito, ¿no? ¿Un perito? Todos esos detalles nos va a ir platicando. Y también nos va a platicar, viene un doctor especialista, el doctor Ernesto Cárdenas, para hablarnos de qué es lo que sucede en el cuerpo cuando tienes una deficiencia de hierro. ¿Qué pasa? ¿De dónde obtenemos el hierro para vivir? Pero cuando hay una deficiencia, ¿qué empieza a suceder en nuestro cuerpo? Esto es muy importante. Hay que comer espinacas, ¿no? Pues decían las abuelitas, ¿no? Eso y mucho más, ¿no? Si hay suplementación, también qué tan importante podría llegar a ser una suplementación, es decir, tomar directamente el hierro de multivitamínicos, todo esto que nos lo va a explicar él. ¿A qué hora te vemos? 9 de la mañana, padre, ya en unos cuantos minutitos. En unos minutos. Órale. Gracias. René. Nos vemos al ratito. Gracias. Vamos ahora con el tema importantísimo, Importantísimo, no lo podemos dejar de lado. M 2026. Ya está con nosotros mi compañero y amigo, también por supuesto, Eduardo Torres. ¿Qué nos traes esta mañana, mi querido Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Es un placer para mí estar aquí. Gracias por el espacio y buenos días a todos los que nos ven desde casa en esta fría mañana en Garden Santa Fe. Pues este fin de semana se definieron los últimos clasificados a semifinales. Vamos a ver los resultados. Pues Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega, seguido de la victoria de Argentina 3-1 contra Suiza. Un verdadero duelo de titanes. Y bueno, ¿qué sigue en esta justa deportiva? Los próximos partidos, a continuación Francia contra España. Francia contra España, un juegazo, Francia parece ser que viene fuerte y hay muchos pronósticos para que sea el campeón en finales, pero también Inglaterra. Francia-España, sí voy con Francia. Sin embargo, no sabemos hasta que no veamos el partido. Inglaterra también viene fuerte contra Argentina y pues ya son los últimos 4 equipos para semifinales. Después, contemplando esto y recordando, Argentina ya ha ganado 3 títulos en torneos internacionales, seguido de Francia, haya ganado 2 títulos, y España e Inglaterra 1. Tenemos aquí a Bogar, nuestro amigo del James, quien nos va a servir un cafecito. Por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí. ¿Viste el fútbol? Dándoles ¿Sí? los buenos días. Sí, ¿cómo no? El de Argentina estuvo impresionante, exactamente. ¿No? Como siempre, muerte súbita. Muerte súbita y tiempos extras y terminaron ganando, como suele suceder con los argentinos. Pues muy bien. Un saludo a todos los argentinos y a todos los ¿Dónde mexicanos. encontramos esto? Esta promoción es la válida de la semana pasada, ahí de la que le decía de la crema de nata. Muchas gracias, Bogar. Un cafecito para Eduardo, por favor. Claro que estamos ya casi de salida. Ahí, bienvenidos. Sí, perdón. Ahí está el cafecito de James que encuentra usted en Garden Santa Fe. ¿Frío en la mañana? Un poquito, estamos de viernes a pues, sábado, de lunes a viernes. Desde aquí envío un saludo y un abrazo fraterno a Omar, que se componga, que se cure de este tema de la garganta y que mañana ya esté con nosotros. Puede estar seguro que ya lo dejamos bien informado. Esto fue 360, primera edición.